Saludamos al presidente del Tribunal de Alzada, ministro señor Sergio Troncoso Espinosa, al ministro encargado de Asuntos de Familia e Infancia, señor Felipe Pulgar Bravo, juezas y jueces, miembros del Poder Judicial y a toda la comunidad jurídica, académica y a público interesado que se ha conectado a esta reunión. Vamos a dar inicio a esta actividad con un saludo del ministro señor Troncoso Espinosa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta actividad virtual desde la Corte de Apelaciones de La Serena. No es raro que en esta Corte se hayan estado desarrollando actividades en la línea del derecho de familia y particularmente en lo que se refiere a la infancia y adolescencia, toda vez que dos de los ministros que componen el tribunal pasaron por judicatura de familia y un tercero por la judicatura de menores en su oportunidad. Así que hemos tenido la oportunidad de ir abordando distintas temáticas y en esta ocasión lo que nos ocupa es los estándares básicos en el ejercicio de la curaduría en procedimiento de familia. Para quienes trabajamos en materia de familia, el desarrollo que ha tenido la materia a través del tiempo, sobre todo alguien que lleva más tiempo como yo, ha sido realmente muy radical, desde momentos en que se decía para qué hay que escuchar a los niños, o qué tienen que decir niños, niñas y adolescentes en el proceso, si para eso están sus padres, a la necesaria obligatoriedad de tener en consideración su opinión, para avanzar aún más a la necesidad de dar oportunidades de participación real en el proceso y por lo tanto contar con asistencia letrada, probablemente independiente, en gran parte de los casos, partiendo por lo que eran probablemente los más graves de vulneración grave de derechos, pero extendiéndose cada vez más a distintos ámbitos en los cuales los niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de dar a conocer, de participar y de incidir en las decisiones que se toman a su respecto. Es un orgullo para nosotros contar en esta oportunidad, en este panel, con don Miguel Sillero, a quien tengo el agrado de conocer desde los tiempos de responsabilidad penal adolescente, también con don Juan Pablo Segovia, que lo conocí originalmente como abogado penalista en el foro y que ha derivado a materias de familia desde hace más de una década, y bueno, con la presencia naturalmente del organizador de esta actividad desde la mesa de curadores ad litem, el ministro Felipe Pulgar, a quien también tengo la fortuna de conocer desde mucho antes que él llegara a esta corte. No es mi intención quitarle tiempo a lo que es realmente importante y que nos ha permitido convocar una gran cantidad de asistentes el día de hoy, que son las palabras de nuestros expositores. Solamente agradecer a todos el participar en esta oportunidad e instarlos a aprovechar la ocasión para realizar las consultas que estimen necesarias y dejarlos invitados a las nuevas actividades que podamos desarrollar a futuro desde esta Corte de Apelaciones. Muchas gracias. Agradecemos al ministro sus palabras y recordamos a todas y todos a los presentes la dinámica de esta charla. Luego de la exposición de los profesionales, se dará paso a las consultas del público y al intercambio de ideas. Las consultas podrán realizarse por escrito en el chat de esta reunión y serán leídas cuando finalicen las exposiciones, o podrán levantar la mano para realizarlas en forma personal, encendiendo sus cámaras y micrófonos. Para introducir al tema, iniciamos con las palabras del ministro encargado de Asuntos de Familia, señor Felipe Pulgar Bravo. Muchas gracias, magistrada. Un saludo a todas y a todos. Me sumo también a los saludos del señor presidente de la Corte y quiero partir además manifestando mi profunda emoción porque es una actividad que congrega a más de 200 personas y que si nosotros pensamos, estamos más de 200 personas congregados por esta vía virtual en una tarde de trabajo hablando sobre proteger a niños, niñas. Por Dios que hay cambios importantes en nuestro país. Los que trabajamos en infancia hace mucho tiempo sabemos que a los albores, ¿cierto?, de las reformas de familia, siempre comenzamos con la discusión en torno a si los niños tenían o no que tener un abogado, ¿sí? Agradecemos, ¿cierto?, profundamente el trabajo de los legisladores y sobre todo de
de los especialistas en la materia, dos de los cuales hoy día nos van a acompañar, porque dimos el paso, ¿cierto?, a zanjar claramente que esto es un derecho que está contenido en la Convención y además ha sido recogido en legislación nacional, como recientemente lo fue la Ley 21.430 sobre garantías de protección a la niñez. Por otro lado, me alegra muchísimo ver a profesionales de todo el país. Esta pandemia, una de las cosas buenas que nos deja justamente la posibilidad de conectarnos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, lo que nos permite acercarnos, ¿cierto? Y de nuevo acercarnos en un espacio que es bien tratante, donde procuramos buscar, trabajar en nuestra especialización constante. Cuando hablamos de niños y niñas y de asuntos de derechos de niños y niñas, nunca podemos entender y nunca podemos quedarnos con que lo sabemos todo. Siempre existen espacios de ignorancia de la cual solo podemos saber a partir del compartir con otros. Quiero agradecerle especialmente al señor presidente de la Corte de Apelaciones que siempre nos ha apoyado en estas instancias. Quiero agradecerle profundamente a don Miguel y a Juan Pablo, a quienes conozco también de cerca. Tengo la suerte de poder haber trabajado con ellos y sabemos las abultadas agendas que ellos tienen, pero tan pronto, y en esto quiero transparentarlo, tan pronto les cursamos la invitación, los dos de inmediato dijeron, ahí estaremos, así es que desde ahí mi profundo agradecimiento. Y también hacerlo a doña Leticia Quesada. La Leticia trabaja muchas veces de manera silenciosa, pero creo que merece también un muy breve reconocimiento en torno a que ella lidera una de las 8 comisiones que están alojadas en la Mesa Técnica Interinstitucional, que es justamente la Mesa de Curaduría. Para los que no son de la zona, recientemente nuestra región lideró a nivel nacional un protocolo, una firma, ¿cierto?, que nos permitió establecer un convenio importante con 3 universidades de la zona que van a trabajar en el rol de curadores ad litem desde la práctica, ¿cierto?, de la asunción de causas de baja complejidad, siempre procurando la buena especialización. Y además queremos también trabajar, y en eso estamos, y Leticia está a cargo de aquello, en un listado de buenas prácticas, porque entendemos, y ese es un poco el contexto de esta presentación, que tenemos zanjado el que el curador y curadora tiene que estar y que el niño, por tanto, necesita una defensa letrada, al igual que la que tienen sus padres, muchos de los cuales, ¿cierto?, generan la vulneración de derechos. Pero ¿de qué manera un curador ejerce la defensa letrada de un niño o niña? Los estándares son bastante variados. Nos encontramos los que hemos ejercido el rol de jueces de familia con curadores que se presentan a las audiencias sin haber escuchado al niño o niña, ¿sí? Y uno se pregunta de qué forma van a manifestar el interés del niño o niña si no conocen cuál es, ¿sí? Por otro lado, algunos no ofrecen pruebas, algunos no recurren, algunos no participan de las audiencias reservadas, etc. Entonces existen distintas maneras que en la práctica los abogados y abogadas que ejercen este rol lo han desempeñado. Por lo tanto, el sentido de esta actividad, y es un poco el trabajo al que se aboca la mesa que lidera la magistrada Quesada, tiene que ver justamente con eso, con intentar aunar ciertos criterios para que los niños tengan la suerte de estar siempre bien defendidos y que esto no dependa de la persona del curador, sino que sea una institución potente que ejecute, y desde las garantías, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Les doy mis más sinceras y profundos agradecimientos por estar aquí, 230 personas conectados, y devuelvo entonces la palabra a la magistrada Quesada para que ya comencemos con lo más relevante, que es la exposición de don Miguel y don Juan Pablo, a quienes reitero mis profundos agradecimientos. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señor ministro, y ahora presentaremos a nuestros invitados expositores. Don Miguel Sillero Gruñón es especialista en Derecho de Infancia y Adolescencia, abogado de la Universidad de Chile, diploma y doctor en Derecho, Universidad Pablo Olavide de Sevilla, presidente ejecutivo del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI, iniciativa de investigación política, formación, evaluación e incidencia en políticas públicas, impulsada por la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia, de la cual es presidente del directorio y fundador. En su destacada carrera, ha ejercido como docente de pregrado, magíster y doctorado en la Universidad Diego Portales, investigador afiliado a la Cátedra de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Don Juan Pablo Segovia Flores, abogado de la Universidad Católica del Norte, diplomado de la misma Casa de Estudios en Derecho Procesal Penal y Sistema Acusatorio, instituciones fundamentales de Derecho de Familia y Litigación Oral y Litigación Avanzada en Derecho Penal, Derecho de Familia y Derecho Laboral. Se ha desempeñado en el ejercicio libre de la profesión y como defensor penal público de la Comuna de La Serena, así como también coordinador y abogado querellante en los centros de apoyo a víctimas de delitos violentos de Ovalle y Coquimbo, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Actualmente es el coordinador en la región de Coquimbo del programa Mi Abogado, unidad especializada de defensa jurídica para niños, niñas y adolescentes residentes en instituciones dependientes del Servicio de Niñez o en sus administraciones directas. Damos el paso ahora entonces al inicio de las charlas, comenzando con la exposición de don Miguel Sillero Bruno. Muchas gracias, magistrado Quesada. Aprovecho a saludarla. Saludar a la Corte de Apelaciones, agradecer la invitación y saludar especialmente al ministro presidente de la Corte y al ministro Pulgar, con lo cual nos une un largo tiempo de trabajo en torno a la defensa, promoción y protección de los derechos de niños y niñas en nuestro país. Voy a hacer una presentación relativamente breve, debería ser en orden de 25 o 30 minutos, para que después podamos dejar un espacio de preguntas y conversación sobre los estándares generales, y para ello voy a asumir fundamentalmente una distinción y gran parte de la evidencia levantada por un interesante estudio realizado por la Universidad Diego Portales, por las profesoras Paula Correa Camus y María Esther Valenzuela Rivera, con apoyo además de equipos de la Universidad Diego Portales, la Facultad de Psicología y de Trabajo Social de la Universidad Católica, vinculada fundamentalmente a cuáles son los estándares y definiendo esos estándares en dos niveles, ¿no? Unos estándares estructurales y unos estándares que podemos llamar más bien específicos o del ejercicio de la profesión. No es común cuando estamos entre abogados, o de la mayoría somos abogados y muchos de nosotros hemos litigado o ejercemos la litigación permanentemente, discutir esta cuestión como un asunto de servicio público. Uno dice, bueno, los abogados sabemos cómo hacer el trabajo, ¿no? Pero hay que enfocar este tema más globalmente, en el sentido que la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes ha sido instalada como un derecho de forma permanente, muy sólida a nivel mundial por la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, que es el punto de partida de nuestra conversación. Y por lo tanto, no solamente se trata acá del ejercicio de una profesión de abogado, ¿no? Sino que se trata fundamentalmente de que a través de la participación de los abogados y abogadas en los procesos, ya sea de familia, ya sea penales o administrativos, puedan efectivamente ejercerse este derecho del niño a ser oído. Por lo tanto, es una garantía de ese derecho del niño la presencia del abogado. Y por lo tanto, esos intereses deben ser protegidos en todos sus procedimientos, y en general el derecho internacional de los derechos humanos establece tanto los procedimientos judiciales como administrativos. Cuestión en la cual nosotros estamos avanzando desde la promulgación de la Ley de Garantías, que progresivamente va instalando un sistema de protección administrativa. Pero por otro lado también es un servicio público que responde a un programa social, ¿no? Y que por lo tanto es parte de una política pública de atención y con un determinado componentes de protección a los niños y niñas en su participación en estos tipos de procesos judiciales o administrativos. Esta protección, de acuerdo a los estándares de la propia Convención y ahora de la Ley de Garantías, debe ser una protección igualitaria, debe ser una protección prioritaria y debe ser una protección efectiva. Tres condiciones básicas de la protección en cualquier ámbito del derecho de infancia en que nos encontremos. Esta protección igualitaria implica una serie de elementos que vamos a tener que revisar ahora, que permitan que efectivamente todos los niños y niñas, independientemente de la evolución de sus facultades, puedan efectivamente gozar de esta debida protección y asistencia y representación jurídica. En segundo término, debe ser prioritaria y debe dársele un reforzamiento a la garantía de la protección jurídica de los niños y niñas en los procedimientos a través de la representación del abogado, y debe ser efectiva o idónea a través de medidas y procedimientos adecuados. El ejercicio de la profesión de abogado en el ámbito de los litigios especialmente de familia, que los vamos a referir en esta charla, fundamentalmente debe ser considerado como una cuestión central que estos procedimientos sean adecuados y las medidas y la prestación del servicio de representación jurídica cumpla con ciertos estándares. Y esto requiere componentes normativos, institucionales y financieros, ¿no? Tiene que haber una debida normativa que
de cobertura el ejercicio de la función de representación, la obligatoriedad de esa representación, y también, por supuesto, los aspectos institucionales que obligan a que efectivamente tengamos un grupo de instituciones destinadas a servir esta función pública. Y finalmente, por supuesto, se requiere ciertas garantías financieras, se requiere que esto sea financiado adecuadamente, porque obviamente este es un servicio que es igualitario y es gratuito, y por lo tanto se requiere de un financiamiento público que sustente en condiciones de igualdad la representación jurídica de niños y niñas. Este estándar, entonces, que estamos estableciendo a nivel global es un estándar de garantías reforzadas, ¿no? Se trata de que podamos efectivamente establecer e incorporar las medidas y recursos necesarios para garantizar que todos los niños y niñas, y especialmente aquellos que se encuentran en situaciones desaventajados, ¿no? Los grupos de vulnerabilidad, como establecen las reglas de Brasilia, puedan efectivamente gozar de una debida representación jurídica que de una u otra forma permitan de un modo consistente y con todas las variaciones que se puedan ir dando, generar un servicio que universalmente responda a estándares mínimos. Por lo tanto, los estándares en programas sociales, entendiendo que este es un servicio público, pueden ser definidos como los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin de asegurar la calidad en la prestación de los servicios. Pero a la vez también son utilizados los estándares como una guía de capacitación, como lo están viendo ustedes, de cómo desarrollar ese trabajo, pero también de seguimiento y evaluación para el mejoramiento continuo de los servicios. Entonces, de una u otra forma también tenemos ahí que la discusión sobre los estándares es una discusión sobre el perfeccionamiento y la mejor formación y el mejor ejercicio de esta función de abogados y abogadas de los niños y niñas, que siempre difícil y compleja. Por lo tanto, este conjunto de estándares requieren también que efectivamente se organice los servicios en torno a un conjunto de requisitos comunes, que tienen como objetivo que el rol profesional y los criterios de actuación sean relativamente homogéneos y que aseguren una calidad uniforme. Es cierto que abogados y abogadas ejercemos la profesión de un modo distinto. Es cierto que hay gente que tiene una particular vocación, talento para desarrollar la profesión, pero nosotros necesitamos asegurar un servicio de calidad para todos, homogéneo, como un mínimo al menos. Pero también, como esto es un ejercicio de la función de la abogacía, un ejercicio de una actividad, entre comillas, como le llamamos siempre, liberal, no por el hecho de ser dependiente o no de un servicio, es algo que realizamos de acuerdo a la formación de cada abogado y abogada, también tenemos que considerar entonces que hay un mínimo de común que todos nosotros, dentro del libre ejercicio de nuestra profesión, dentro de nuestra autonomía como abogados y abogadas, debemos cumplir y debemos conocer, ¿no? Por supuesto, con la forma en que cada una de las organizaciones y de los grupos y las personas que ejercen estas funciones van poniendo su propio carácter y características personales y capacidades profesionales en juego y en ejercicio. Y por eso es necesario tener un conjunto de estándares para asegurar la calidad y necesidad de generar consensos y criterios comunes para esos estándares, ¿no? Por otro lado, se requiere que esos estándares se encuentren patrocinados o reconocidos en los niveles jerárquicos más elevados. Por eso es tan importante que hoy día existe una mesa en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena sobre este tema, que existe una actividad como esta con la presencia del ministro presidente y de otros ministros, relatores, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, si tenemos estándares comunes, deben ser reconocidos jerárquicamente desde el punto de vista tanto de la jurisdicción como también desde el órgano administrativo, en este caso el Servicio Mejor Niñez o el Ministerio de Justicia, dependiendo cuáles sean las organizaciones que estén concurriendo a la prestación del servicio, y también las instituciones privadas, como pueden ser las universidades privadas o públicas, pero que están fuera del ámbito de la administración pública y de la prestación de servicios públicos clásicos. Y por otro lado, es necesario identificar estos procesos críticos para la operacionalización
y priorización de los procesos, ¿no? Dicho esto, que es una cuestión más general sobre el servicio público, los estándares del servicio público que presta la representación, vamos a entrar a ver algunas cuestiones ya más específicas que son más del interés del ejercicio mismo de la profesión. En primer lugar, debemos tener en cuenta el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Este es el punto de partida. Reconocer la necesidad de la representación jurídica y de la defensa jurídica en el ámbito penal exige reconocer que los niños tienen derecho a ser oídos, ¿no? Y ese derecho a ser oídos es especialmente fuerte en los procedimientos judiciales o administrativos, según lo establece el artículo 12.2, y no solamente es la oportunidad de ser oído, sino que también la prestación de la debida asistencia para que él sea escuchado de acuerdo a su edad y madurez, y su opinión sea tenida debidamente en cuenta. Y por lo tanto, el artículo 12 de la Convención debe ser el elemento clave desde el cual centrarnos para la elaboración de cualquier estándar sobre el cumplimiento el ejercicio, perdón, de la representación jurídica. El Comité sobre los Derechos del Niño, la Resolución General número 12 de 2009, señala que el derecho del niño a ser oído debe ser entendido como una garantía por el cual se deben establecer mecanismos efectivos que garanticen el derecho a ser oído del niño, y como dice la Convención, bueno, es el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, y ese juicio propio se va a formar en la medida que ese niño sea informado, asistido, se le dé el espacio necesario para que él pueda ser oído. Es decir, no podemos nosotros pensar que esta cláusula o noción de que el niño debe ser oído porque tiene capacidad de formar su juicio propio va en contra de la participación de los niños, sino que justamente es una obligación para los que trabajamos en el ámbito jurisdiccional y administrativo, en procesos judiciales y administrativos, para que los niños efectivamente puedan formar su juicio propio y puedan expresarlo y ser debidamente oído y tenido en cuenta. Se entiende también por el comité que es fundamental que el niño se debe partir de la presunción de que el niño tiene capacidad de formarse el juicio propio, y que no es el niño el que debe probar que tiene ese juicio propio, sino que debemos partir del supuesto que lo tiene, y, como digo, entregar la debida información para que él pueda formarse ese juicio propio. En segundo término, el derecho a expresar su opinión libremente. El comité es muy claro que no se debe limitar ni por edad ni por ninguna otra circunstancia la posibilidad que el niño se exprese en los procedimientos judiciales y administrativos, y que además los niños debe oírse su opinión respecto a cualquier asunto que le afecte, ¿no? Entonces no corresponde que el tribunal o menos el abogado o abogada pueda restringir aquellas cuestiones específicas dentro de un conflicto jurídico que puedan ser objeto de la opinión del niño. Todas las cuestiones son objeto de la opinión del niño y la niña, y va a depender de su voluntad de expresarse libremente sin ningún tipo de restricción. Y finalmente, la valoración propiamente tal tiene que ver con considerar la edad y madurez del niño como una cuestión fundamental de la valoración judicial. Pero para que efectivamente el tribunal pueda valorar judicialmente la opinión del niño, se requiere que el abogado lo asista en expresarla del modo más adecuado y hacerla oír y hacerla entender. Por lo tanto, esa valoración del tribunal va a depender también en parte de la actuación que el tribunal, que los abogados puedan ejercer en su ejercicio de la defensa. Y por eso tenemos algunos estándares que llamamos estructurales, y que en ese estudio las profesoras Correa y Valenzuela se plantean como estándares estructurales, que son fundamentalmente el de universalidad, el de especialización, y dentro de ello el de interdisciplinariedad, la idoneidad, que fundamentalmente se vincula también a la carga de trabajo y la efectividad, y esta idea de que se debe defender o representar el interés manifiesto del niño. Y vamos a dedicar algún tiempo a revisar estas condiciones, partiendo por el criterio de universalidad. Todos los niños deben contar, niños y niñas que participen y adolescentes que participen en un proceso judicial, deben contar con defensa especializada en todo tipo de casos respecto a todos los niveles socioeconómicos, y la idea es que no debe depender esto de ningún tipo de condición o de características propias del conflicto del niño o niña,
para que pueda gozar efectivamente de una representación jurídica independiente y que la represente directamente. La aplicación requiere entonces de esa universalidad, de que exista una definición de política pública y los recursos necesarios para que los niños y niñas puedan ser representados en todos los procedimientos judiciales, en cuestión de la cual, más allá de las brechas que todos conocemos, se ha ido avanzando muchísimo en nuestro país en los últimos años. Yo empecé a ejercer representación jurídica de niños en el sistema penal cuando había discernimiento a fines de la década de los 80, y éramos una institución, lo único que lo hacíamos, digamos, ¿no? Una institución que tenía recursos propios, una organización no gubernamental, el Hogar de Cristo, que tenía fines filantrópicos y que se encontró con este problema y empezó a convocar abogados voluntarios y luego después tener un pequeño programa autofinanciado, ¿no? Entonces, de lo que teníamos en ese tiempo a lo que hay hoy día hay un enorme avance, pero tenemos ahora el desafío de los procedimientos administrativos. ¿Sí? ¿Cómo esos procedimientos administrativos van a garantizar el debido proceso y el derecho del niño a ser escuchado y que los propios abogados y abogadas de los niños y niñas puedan participar en esos procesos en forma adecuada? El segundo estándar que se identifica en este estudio es el estándar de especialización. Un equipo de defensa especializada debe contar con las herramientas y conocimientos suficientes para cumplir adecuadamente con sus funciones, y esto implica tanto la formación inicial, continua y continua, ¿no? Y la formación continua tiene que ver fundamentalmente también con el acopio y reflexión sobre la experiencia, el acompañamiento en servicio, el análisis de casos, las mesas de trabajo permanentes, de reflexión, la existencia de revistas o foros en los cuales se pueda discutir jurisprudencia. Todas esas son formas de formación continua. A veces tenemos esta idea que la formación continua es participar en un curso, ¿no? No es así, es mucho más compleja, y por eso iniciativas como esta mesa que se está generando ahí en la Corte de Apelación, que se llama Corte de Apelación de La Serena, es muy interesante porque justamente es un espacio de reflexión, de búsqueda, de charlas, discusiones, de poder examinar, ¿no? Y formarse continuamente en el ejercicio de la profesión. Para los abogados y abogadas, pero también para los consejeros técnicos y otros que también participan de este trabajo jurisdiccional, y luego en todo el procedimiento administrativo, los funcionarios que participen de él, es fundamental la reflexión. Reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo, sobre cuál es la realidad que estamos enfrentando, cuáles son las nuevas formas a veces de vulneraciones o de ataques o agresiones que están sufriendo los niños y niñas, cómo avanzan los conflictos, en fin, reflexionar sobre nuestro quehacer profesional es ya una forma muy importante de cumplir con esta tarea de especialización. Y hacerlo vinculado y con la guía, muchas veces del ámbito académico, más bien como facilitadores y contrastadores de la experiencia, que necesariamente como una cuestión de entregar saberes prácticos cuando estos ya han sido asumidos en la formación inicial o en instancias específicas de formación continua, ¿no? Entonces es muy importante la idea de la especialización, y por otro lado, especialmente en el ámbito de familia y de protección de derechos de los niños y niñas, es fundamental la interdisciplinariedad, ¿no? El enfoque interdisciplinario permite efectivamente el restablecimiento y reparación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No es posible que con los solos conocimientos jurídicos nosotros podamos abordar todas las dimensiones de una representación jurídica. Es importante que los equipos se integren interdisciplinariamente, pero que también los abogados y abogadas hagamos el esfuerzo de comprender el lenguaje, entender las dimensiones más importantes que vienen de la interdisciplina, y podamos efectivamente también conocer esos elementos y ser capaces de valorarlos y de representarlos debidamente. Los equipos deben ser cualificados y especializados, ¿no? Y se plantea directamente por estos estándares de las profesoras que estoy señalando, Universidad Diego Portales, y que yo hago míos, y por eso hoy día las cito permanentemente, porque son ellas las que lo desarrollaron en un proceso de reflexión muy importante. Es muy relevante en estos casos tener en cuenta que el objetivo central de la representación jurídica es el restablecimiento y reparación de los derechos de niños y niñas. No es el litigio en sí mismo,
No es el ganar o perder, no es la meta administrativa, sino que siempre el foco debe estar puesto en el restablecimiento de los derechos de niños y niñas. Y si uno lo ve esto más globalmente, significa viendo los objetivos generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, en asegurar y favorecer su desarrollo integral. Y por lo tanto, tenemos que tener esta visión holística, interdisciplinaria, que nos permita de un modo seguro avanzar hacia una protección jurídica y una representación que no nos termine por separar de aquellas cuestiones fundamentales que guían cualquier actividad de protección de los derechos de los niños y niñas, como es la protección de sus derechos y de su desarrollo. La cuestión siguiente que se plantea también como elemento clave tiene que ver con la dedicación y carga de trabajo, ¿no? Es decir, tiene que haber una idoneidad o una relación de proporcionalidad entre el trabajo que se realiza y la carga de trabajo que tienen los equipos. Para ello, los estándares el número de causas por equipo jurídico, equipo multidisciplinario, dupla, abogado, abogada individual, depende de cómo cada uno de las organizaciones que prestan este servicio se organizan, es fundamental. Es fundamental no sobrepasar a los equipos por dos razones. Uno, porque evidentemente la calidad técnica se va bajando en la medida que uno tiene demasiados casos a su cargo, pero también porque efectivamente la carga profesional excesiva genera también en el abogado y abogada un desgaste que va a lesionar la relación con el cliente, y además tenemos equipos sobreexigidos que también tienen pueden sufrir en muchas ocasiones de estrés, desgaste, burnout y todas estas cuestiones que conocemos hoy día dentro del ámbito de la organización del trabajo, que es tan importante en cualquier institución que pretenda efectivamente prestar un servicio adecuado. Entonces, la idea de un estándar de carga de trabajo adecuado, y finalmente también tener en cuenta que el interés manifiesto del niño, la opinión del niño, es la que debe ser representada fundamentalmente por el abogado y abogada. Las niñas y niños tienen su opinión, el tribunal tendrá que valorarlos adecuadamente, pero es una función de los abogados y abogadas que ese interés superior sea lo más concordante posible con el interés manifiesto, y en casos que exista una grave contradicción entre ellos y un conflicto grave entre interés manifiesto e interés superior, el abogado tendrá que ver de qué, abogado o abogada tendrá que ver de qué modo resuelve el problema, pero siempre todos los estándares, todas las normas internacionales indican que es función del abogado, del niño y la niña llevar la opinión del interés manifiesto del niño hacia el tribunal. En estándares más específicos, y voy a ir avanzando, que no creo que se me vaya el tiempo, es muy importante que se fijen estándares muy claros sobre el inicio y término de la representación. El niño debe ser representado desde el primer momento, ¿no? Y es muy importante que esa representación surja y haya normas específicas para poder efectivamente tener esa representación desde el primer momento. Y después está el problema del término de representación, hasta cuándo se extiende, y también los casos de conflicto, por ejemplo, pérdidas de confianza, cuestiones de falta de transparencia, incompatibilidad, etcétera, que deben ser tratadas también con mucho cuidado por las normas del servicio público. Voy a simplemente irlas nombrando y algunas voy a tener un poquito más y la otra puede llegar para preguntas posteriores. También tiene que establecerse estándares específicos sobre la relación cliente-abogado, ¿no? Reunirse con el niño, niña, adolescente cada vez que sea necesario. ¿Cuántas veces? ¿Cuáles son los estándares mínimos? ¿Qué mecanismos tiene el niño o niña para provocar él una reunión con su abogado? Representación, mantener una relación con el cliente por la base de la representación, tener un contacto permanente previo a las audiencias, obviamente durante la audiencia y después de la audiencia, para poder reflexionar y poder efectivamente darle sentido a lo que ocurrió en la audiencia con el niño. Y por otro lado, hay una serie de vínculos importantes, ahí Laura Lundes escrito mucho sobre esto, sobre los estándares de los espacios físicos, las formas de relación en las cuales se va a hacer ese contacto con el niño o niña para que efectivamente se tenga una relación cliente-abogado adecuada.
Y por otro lado es fundamental que el abogado o abogada tenga que aportar todas y cada una de las informaciones que sean necesarias para los niños y niñas, para que los niños y niñas puedan entender y participar en el juicio, ¿no? La asistencia jurídica debe ser efectiva, la literatura habla de lenguaje comprensible, información completa, que el abogado tiene que estar en todas las instancias, no puede haber instancias en que el abogado no esté o no participe, tiene que estar permanentemente al servicio del niño o niña. El niño tiene que participar en el proceso. Uno de los casos más famosos de representación jurídica, y los que tienen años en esto pueden acordarse, un caso en Liverpool, Inglaterra, los niños muy pequeños que mataron a otro niño muy pequeño también, fueron condenados a una cadena perpetua, finalmente juzgados como adultos, con 15 años de pena obligatoria, una tarifa fijada por la administración. El caso fue anulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la razón por la que se anuló fue porque los niños no participaron del proceso, ¿no? Se comprobó que efectivamente no se le dieron las oportunidades de participar efectivamente en el proceso ni de dirigir su defensa. Eran niños que al momento del juicio tenían menos de 12 años. Y el juicio penal, ¿no? Un juicio penal de adultos. Y bueno, no tuvieron posibilidad de participar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a que se realizara un nuevo juicio, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, que el niño o niña toma él las decisiones en el proceso, y dentro de esas cuestiones hay un estándar muy importante que es cuando el niño decide o renunciar a un derecho, especialmente en el ámbito del proceso penal, por ejemplo, el derecho a guardar silencio, o de no ejercer un derecho a una preferencia, ¿no? Y aquí este es un tema muy importante, no me puedo extender ahora, pero muy importante dentro de estos estándares que se deben considerar cuando nos encontramos ante el consejo jurídico de no ejercer un derecho a preferencia, por ejemplo, vamos a presentar un recurso, en fin, y cómo el niño o niña tiene que ayudar, tiene que participar de esa decisión, tal cual como si fuera un adulto, pero por supuesto tomando todos los resguardos para que él pueda participar y hacerlo idóneo a sus condiciones. Por otro lado, también es importante que el abogado debe considerar, deben establecer estándares en el servicio respecto a los niños en una etapa de desarrollo infantil temprano. Los niños muy pequeños también participan, también expresan opinión, pero obviamente lo hacen de un modo distinto, y eso hay que considerarlo. Y tenemos también un conjunto de normas específicas para casos en que hay discapacidad o existen alguna otra condición especial de vulnerabilidad que deben estar considerados los estándares específicos, y para ello hay ciertas normas y reglas de cómo trabajar en este tipo de casos, ya sea de una situación de discapacidad permanente o transitoria. También una cuestión fundamental que exige una revisión son los estándares del ejercicio de la profesión, lo que se llama la deontología profesional o los deberes éticos de los abogados, ¿no? La ética profesional del abogado deberá siempre considerar y adecuarse a la edad de su representado, ¿no? Y eso exige que nuestros códigos no están actualizados en eso de dictar normas éticas propias y específicas. Y yo les recomiendo a los que ejercen estas funciones, sea por la vía de la autorregulación, sea por la vía de la regulación externa, por la vía de la reglamentación, a veces de parte del Servicio Mejor Niñez o del organismo que está sosteniendo el servicio, tener reglas éticas específicas, ¿no? Esa es la recomendación, ese es el estándar que debe ser establecido. ¿Sobre qué tema? Secreto profesional o confidencialidad. Hay una reflexión enorme que hacer. Efectivamente, el artículo 7º del Código de Ética establece, del Colegio de Abogados establece el deber de confidencialidad, pero bueno, ¿cómo se ejerce ese deber de confidencialidad? Hablando de niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo, con situaciones complejas, también debe ser considerado como un elemento central y debe estar establecido. Lo mismo ocurre con los conflictos de interés que se puedan suscitar entre el cliente y su representado, la protección de vida e independencia para ejercer la profesión, también la libertad moral que debe mantener el abogado, pero aquí también entran mucho las convicciones personales. Si la tendencia del abogado o abogada a convertirse en tutor o protector del niño, más allá de sus tareas, de las labores específicas de la representación jurídica, las convicciones y creencias de los abogados, a veces nos encontramos con situaciones en las que nosotros, por razones de cualquier tipo,
no podemos tener un conflicto de interés, podemos tener una diferencia también desde el punto de vista ideológico, religioso, doctrinario, ¿no? De un niño o niña que se niega a una transfusión de sangre, esos casos muy estudiados en otros países por razones religiosas, que el abogado o abogada no está de acuerdo con esa posición. Bueno, todos esos conflictos cómo se van resolviendo y de qué modo, y que tienen cuestiones propias de el abogado de niños y niñas que son distintas a las de los adultos, ¿no? Entonces ahí puede haber conflictos de interés respecto a convicciones personales del abogado, con el interés de otro cliente, con conflictos de funciones. Por ejemplo, muchas veces los abogados son de instituciones, un abogado de una residencia de niños no puede ser a la vez el abogado del niño en el procedimiento, porque evidentemente hay un conflicto de interés allí que debe estudiarse. Entonces todo eso son estándares que yo estoy mencionando, el estudio completo después les puedo enviar, si les parece, el estudio de las colegas acá, en la cual yo también participé como experto, entonces para tener esos elementos importantes. También hay un deber de información. La información debe ser siempre veraz, debe ser completa, debe ser oportuna, debe ser inteligible para el niño. El tema de la veracidad, ¿no? Esta idea de no vamos a guardar cierta información porque un niño y niña lo puede perjudicar. Bueno, ese es un tema muy complejo que exige revisiones permanentes. Esto debe ser reflexionado por los equipos y con ayudas externas permanentemente, porque por más que haya reglas, o deberes éticos establecidos, la casuística aquí es muy importante. Por otro lado, también es fundamental revisar este estándar más general de la consideración del paso del tiempo, ¿no? Los niños y niñas tienen una evolución en el tiempo. Los procesos judiciales son muy largos en los procesos de protección y muchas veces nos tendemos a quedar un poco o con la primera impresión, o no nos damos cuenta cuánto ha evolucionado la persona durante el tiempo, cómo la relación cliente-abogado tiene que ir variando de acuerdo a cómo han ido modificándose también las circunstancias particulares de niños y niñas en el ámbito de la consideración del paso del tiempo. Bueno, dicho esto en términos generales, lo que he querido es presentarles muy rápidamente, sin tratar de agobiarlo, simplemente señalar de que hay estándares generales que vienen dados de la propia política pública y que son estándares que el servicio público en el cual se ejerce, dentro del cual se ejerce la función del abogado debe ser considerado, ciertas cuestiones que deben ser tomadas por el órgano jurisdiccional, los espacios, los procedimientos, las posibilidades de escuchar, de valorar, etcétera, que también hemos hablado, ciertas cuestiones estructurales más generales sobre la protección de los niños y niñas en general y también su protección a través de la representación jurídica, porque este es un servicio público que protege derechos de los niños y niñas, y finalmente también algunas cuestiones específicas que he listado sobre lo que es el ejercicio de la profesión desde el punto de vista más bien del litigio, ¿no? Que como lo vimos tienen que ver con la relación cliente-abogado, la forma de constituir, desde cuándo y hasta cuándo se mantiene la representación, la asistencia jurídica efectiva, la comunicación, las formas de los temas de información, la confidencialidad entre el cliente y el abogado o abogada, las cuestiones fundamentales de la participación y la renuncia de derechos o el no ejercicio de una preferencia, y también efectivamente estos otros deberes éticos que se vinculan ya más directamente con el ejercicio profesional, pero que no pueden ser considerados exclusivamente por el abogado de forma particular, sino que por el conjunto de abogados y abogadas que conforman el servicio, pero también con un estándar global que asegure la universalidad y una relativa homogeneidad en el servicio para que no dependa del abogado o abogada que le tocó al niño o la institución que presta el servicio, para que la calidad de su representación sea muy disímil, ¿no? Finalmente, bueno, quedo a disposición de ustedes. Quería cerrar simplemente decir que no tiene ningún sentido reconocer derechos de niños y niñas, establecer un reconocimiento de la dignidad humana y de las personas significa que ellos puedan reclamar sus derechos por sí mismos, y para ello no hay mejor garantía que
el Poder Judicial, la exigibilidad y la garantía jurisdiccional de la judicial efectiva de los derechos, y ella no se puede ejercer sin la debida reglamentación jurídica. Por lo tanto, el derecho a la defensa jurídica es, por un lado, el acceso a la justicia, pero también el acceso a la protección judicial efectiva de todos los derechos que le han sido vulnerados o que son reclamados o de los cuales se busca reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sillero. Y damos la palabra al segundo expositor de nuestra reunión de hoy, don Juan Pablo Segovia Flores. Muchas gracias, magistrado Leticia. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos los presentes en esta actividad. En primer lugar, dar las gracias a la ilustrísima Corte de Apelaciones, el señor presidente, el ministro Sergio Roncoso, al ministro Felipe Pulgar, que nos convocó, nos invitó a esta actividad, que claramente ha tenido un rol bastante preponderante también en el trabajo que ha hecho la comisión, la mesa de curaduría que encabeza la magistrada Leticia, y que efectivamente ha ido desarrollando un trabajo en este año bastante importante, y que de una u otra forma va relevando la significación que tiene el reconocer la función y que debe cumplir el curador, la curaduría en general en relación a la protección y garantía de los derechos de nuestros niños y adolescentes. También agradecer al profesor Sillero, un gusto poder compartir este espacio con él. De verdad resulta muy enriquecedor poder escuchar su exposición. Siempre uno va aprendiendo en cada momento de personas profesionales con su trayectoria, y que evidentemente nos van dando mayores sustento para la labor que desarrollamos a diario. Y también saludar a los compañeros que están ahí del programa de abogados, varios conectados, tanto desde acá de la región como algunas otras regiones también que por ahí están, y otros colegas curadores y curadoras. Entiendo que estaba por ahí Lorena Araya, la coordinadora regional de la nueva línea de representación jurídica de niños y adolescentes de la Corporación de Asistencia Judicial, y todos los presentes. Bueno, la invitación que nos cursa el señor ministro Pulgar para participar en este espacio tiene que ver con hablar sobre los estándares mínimos que se espera de la curaduría, ¿sí?, desde una perspectiva más práctica, recogiendo lo que se desarrolla cotidianamente por parte de los curadores y curadoras generales, de quienes ejercen la curaduría, porque acá, como bien lo decía recién el profesor Sillero, lo que se busca siempre es y ojalá el ejercicio de la curaduría por equipo interdisciplinario. Hablo desde la experiencia que tenemos como programa de abogado, en que la curaduría es ejercida por una triada psicosociojurídica que verdaderamente aporta decididamente al resguardo de los derechos de nuestros representados. Otros programas, otras líneas especializadas también cuentan con esta interdisciplinariedad, quizás no de las tres disciplinas, pero sí a lo menos de dos, y en definitiva creemos que todos aquellos que puedan subirse a este carro de ejercer la curaduría, evidentemente debe estar siempre abierta o abiertos a la necesidad de conocer, de aprender aspectos que dicen relación con conocimientos de otras disciplinas, del trabajo social, de la psicología y de otras áreas que siempre van a ser muy útiles para poder cumplir la labor que se nos encomienda. En términos generales, desde lo que podemos recoger, como mencioné recién, desde la práctica, podemos conceptualizar o tratar de llegar a una aproximación de un concepto de curador o curadora como aquel abogado o abogada que, en virtud de una designación efectuada por resolución judicial, ejerce la representación y defensa letrada, especializada, autónoma de todos los niños y adolescentes en todas las causas proteccionales, causas administrativas judiciales que le afecten, a fin de velar por la restitución, garantía y la protección de todos y cada uno de los derechos que le asisten, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás normas internacionales, a fin de garantizar su acceso a la justicia y la igual protección en el ejercicio de sus derechos que le otorga la ley. Esta idea o este concepto muy, muy básico que queremos plantear parte poco de lo que también nos entrega el nuevo artículo 50 de la ley 21.430,
también de aquellos lineamientos u objetivos generales y específicos que deben cumplir o están diseñados las líneas especializadas que cumplen esta función actualmente en nuestro país, tanto el programa de abogado como la línea de la niñez y adolescencia se defiende. En general, como mencioné recién, hablamos de defensa letrada, especializada y autónoma, pero claramente un concepto que debe ir incorporado, entendemos que la interdisciplinaridad. Poder los abogados y abogadas en una continua formación que permita aprender conceptos que son muchas veces para quienes estudiamos la carrera de Derecho bastante lejano en un comienzo, pero que en el trabajo que se va desarrollando día a día, en el contacto con los niños y adolescentes, se hacen muy necesarios poder ir adquiriendo y con mayor razón poder contar con el trabajo permanente y mancomunado con profesionales de estas otras disciplinas que efectivamente ayudan mucho a la estructuración de una estrategia que se pueda y se deba ir desarrollando en el ejercicio de esta representación y defensa jurídica. Solamente para mencionar, yo creo que todos estamos claros en cuáles normas que son fundamentales en tema de representación de niños y adolescentes, que tienen que ver con el artículo 3 de la Convención, que establece la garantía del interés superior del niño, en los cuales, según lo que establece la misma observación número 14 del Comité de los Derechos del Niño, establece entre las garantías procesales mismo la representación letrada. ¿Qué decir del artículo 12 de la misma convención, en el cual se sustenta también la participación de este representante, de este curador, a fin de hacer efectivo el derecho a servicio de niños y adolescentes? El artículo 19 de la Ley 19 de 1968, que crea el Tribunal de Familia, en el cual arranca la designación que los tribunales hacen de la figura del curador élite. Y como mencioné hace un momento, el artículo 50 de la Ley 21.430, que establece ya en términos de garantía universal el derecho a esta representación jurídica y judicial letrada, especializada y autónoma. Normas que efectivamente debemos interpretarla a la luz de los principios que establece el derecho internacional de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, encabezado por la Convención, demás tratados internacionales, la norma de soft law y una serie de otras cuerpos normativos, tanto nacionales también, que van dándole una connotación bastante relevante, cada vez más relevante a la temática de derecho de infancia. Podrán ir apreciando que a la medida que vamos avanzando en la presentación, se han ido incorporando algunas imágenes que son propias también del trabajo que se va desarrollando en el contacto permanente con niños y adolescentes, y la manera como se busca tener esta cercanía con ellos, de modo tal de poder generar vínculos que permitan establecer esta comunicación permanente con nuestros representados, a fin de poder recoger sus impresiones y transmitirlas ante quien corresponda, sea los tribunales, órganos administrativos o quien deba tomar alguna decisión respecto a sus intereses y derechos. También por ahí aparece una marioneta, un gatito, que también es una creación que se hizo en el programa de abogados de la región de Coquimbo, que es haciendo un juego de palabras, un abogato, que también se utiliza mucho con los NNA para efectos de generar algún tipo de interacción y establecer de una forma más lúdica acciones que tengan relación con la promoción de sus derechos. Ahora bien, lo que dice en relación ya, lo concreto que se nos ha pedido referirnos el día de hoy, en cuanto a las características o las funciones de la curaduría de un punto de vista más práctico, podemos establecer como un primer acápite aquel deber, aquella obligación que asiste a quienes ejercemos la curaduría, de hacer efectivo el interés superior de niños y adolescentes como una consideración primordial, a fin de velar por la garantía y el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos que le asisten a los NN. Esto como mandato que es parte de los principios estructurantes y piedra angular que se define
en la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 3, que cruza toda la demás normativa internacional y obviamente la normativa nacional, recogido en preceptos, como por ejemplo últimamente el artículo 7 de la Ley 21.430, que también establece una serie de elementos, recogiendo también en eso lo que establece la misma observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño. Esta idea, este mandato nos genera en muchas ocasiones, como bien decía recientemente el profesor Sillero, una disyuntiva entre aquel interés que manifiesta nuestro representado versus lo que podría entenderse el interés superior. Evidentemente que para este representante, quien ejerce la defensa del niño y adolescente, habrá que estar primeramente a lo que el niño y adolescente manifiesta. Pero evidentemente que cuando existe alguna colisión de relevancia con lo que se puede entender el interés superior a la luz de una serie de directrices que se pueden tener en consideración para la definición de este concepto, como se habla, jurídicamente indeterminado, siempre el curador o curadora debe transmitir a su representado o representada de una manera directa, conforme a al desarrollo, la capacidad que tenga para entender los conceptos que se le entrega, cuáles son las distintas circunstancias que concurren en su caso concreto. Explicarle los hechos que se dan a propósito de su situación, cuáles son las consecuencias que se pueden ocasionar tomando una u otra decisión. Y asimismo, dejarle claro que esto se expondrá ante el tribunal si es que en el contexto de una audiencia, y finalmente quien deberá resolver conforme a toda la ponderación de una serie de elementos será el magistrado o magistrada que dictará la resolución pertinente. Nunca como curador o curadoras debemos prometer resultados que vayan a ocurrir finalmente la decisión corresponde al órgano jurisdiccional. Siempre la honestidad es lo primordial, ser claro, directo, obviamente en un lenguaje que sea acorde a lo que el niño y adolescente esté en condiciones de entender según sus circunstancias, según su contexto, pero pudiendo dejar de manifiesta tales situaciones. Esta representación que tiene que ver con la búsqueda del interés superior, evidentemente no debe dejar de lado en ningún momento aquellos enfoques transversales que guían la intervención de todo quien ejerce una función de esta naturaleza. La consideración o el enfoque de derecho, que entendemos claramente y afortunadamente ya en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una expresa que establece la realidad del sujeto de derecho de niño y adolescente, el enfoque de género, tomando en eso por ejemplo, el artículo 13 de la ley 21.430 y toda la normativa internacional que existe sobre la materia. El enfoque de interculturalidad, cuestión que más con el transcurrir del tiempo en nuestro país más ha tenido relevancia, también teniendo en cuenta la importante cantidad de DNA migrantes que han llegado a nuestro país, también de la consideración de las costumbres o visiones de los distintos pueblos originarios. Inclusión, evidentemente que también debe ser contemplado, y bueno, siempre el enfoque intersectorial, porque la misma normativa, la misma exigencia que el ejercicio de la curaduría impone, nos llama siempre a buscar entre todos la mejor respuesta a las necesidades de los niños, y nos llama a funcionar de manera interinstitucional, intersectorial, de modo tal de optimizar los recursos que se van disponiendo por parte de la función pública para poder atender a o ejecutar las acciones que demanda la satisfacción de necesidades de los niños y adolescentes. Seguidamente, en cuanto al otro aspecto, yo creo, crucial, que tiene que ver con el deber de hacer efectivo el derecho del niño y adolescente a ser oído y expresar su opinión, obviamente conforme a su autonomía progresiva y su etapa de desarrollo. Esto nos lleva a considerar que tan pronto él o la persona que va, es designado curador o curadora, recibe
recibe esta designación por parte de un tribunal, ojalá siempre sea lo más al inicio del procedimiento. Es un tema que se ha conversado, por lo menos lo que hemos hablado en la mesa o en la comisión de curaduría en la región tiene que ver con la oportunidad en que los tribunales efectúan la designación de curadores. Porque en muchas ocasiones se hace incluso, por ejemplo, llevándolo a un procedimiento ordinario posterior a la audiencia del oratorio, lo cual a priori obsta a la posibilidad de incluso rendir pruebas. No obstante, van a haber distintas circunstancias en las cuales la designación se hace quizás en otras etapas más tardías. Más teniendo en consideración aquello, lo importante es que el curador o curadora, o la curaduría, quienes ejercen la curaduría, puedan tener un contacto inmediato con el niño adolescente que van a representar. Esto implica necesariamente el poder informarse, imponerse de todos los antecedentes que puedan existir en un proceso, poder efectuar las coordinaciones que sean necesarias con los demás programas que puedan intervenir respecto a un caso concreto. Y también recabar la información que pueda reportar el entorno, la familia, adultos significativos que también sirvan para ir estructurando la estrategia que se va a ir definiendo. Pero crucial, obviamente, resulta la comunicación con el NNA de una manera directa, presencial, en un lenguaje, en una forma que efectivamente le permita entender, primero, quién es la figura de este curador, de este abogado que llega de un momento a otro y se presenta como su abogado o su abogada, persona que busca tener un contacto permanente con él, y necesariamente se hace imprescindible generar un vínculo de confianza, cosa que en muchas ocasiones para los NNA, producto de las vulneraciones que han sufrido a lo largo del sector vital, resulta sumamente complejo. Muchas de estas vulneraciones implican quiebre de la confianza que puedan tener con otras personas, por ende, el generar esa comunicación, esa conexión, no es un trabajo que pueda resultar de buena primera. Importa ahí el contar con el apoyo, el contar con las herramientas que permitan saber cómo llegar y cómo generar esa comunicación. Relevante ahí resulta también la visión que otras disciplinas como psicología, trabajo social y otras que puedan confluir, aporten y que le puedan suministrar al abogado o abogada las herramientas necesarias para poder generar esta comunicación. Comunicación que, como mencioné, tendrá como finalidad darle a conocer a qué se refiere esta figura, cuáles son las características del proceso, cuáles son sus derechos, darle a entender que siempre va a tener la posibilidad de comunicarse con su curador o curadora en la medida que lo estime pertinente y lo requiera, generar la forma cómo establecer esta comunicación y ir conociendo sus gustos, sus intereses, adecuarse a su contexto. Podemos enfrentarnos a NNA que se encuentran en un contexto de los centros residenciales, distinto es aquellos que están con su familia. Evidentemente que la búsqueda de un lugar en que se pueda conversar reservadamente también es importante, en un lenguaje claro. O incluso estamos conscientes de que hay muchas situaciones en que no vamos a sostener una entrevista con una niña, los niños, los bebés, niños de muy corta edad o niños con algún tipo de discapacidad, pero siempre es necesario esta comunicación, porque de alguna u otra forma va a haber una expresión, va a haber algo que va a comunicar desde la observación. Se puede obtener muchos antecedentes relevantes que también sirven para su defensa. Es importante esta flexibilidad que pueda existir de parte o la profesional que asume esta labor. Porque muchas veces el niño adolescente no va a querer conversar o va a querer hacerlo de una forma diferente, en un lugar distinto, a acomodarse a su forma de ser, conocerlo, saber de sus gustos, porque eso también puede constituir una herramienta muy útil para poder acceder o llegar a tener un contacto con él de manera más efectiva. El tema del conocimiento de si le gustan los dibujos, si le gusta pintar, si le gustan los cómics, le gusta el fútbol, le gusta la música, pueden ser y son muy útiles para poder generar esta comunicación. Lo podemos decir con conocimiento de causa. O sea, tengo compañeras que son muy buenas en esas áreas y que logran generar un vínculo muy estrecho con los niños, de modo tal de establecer una comunicación muy fluida.
a modo personal, yo nunca pensé que, o siempre rechacé o decía que no me gustaba para nada la música urbana. Ahora he tenido que aprender a conocer a artistas de ese estilo, por cuanto son ideas, son cosas que los adolescentes también manejan y conocen y les gustan. Entonces, para poder entender lo que están hablando, también hay que ir aprendiendo algunas cosas. Y eso es un desafío importante que tenemos que diariamente ir realizando, ir cumpliendo. De este modo, como mencioné, hay una tarea muy relevante para quien ejerce la curaduría de generar como mencioné, esta flexibilidad en la forma como uno desarrolla el rol de abogado. No es el típico rol que nos enseñan cuando estamos en la universidad, sino que aquí hay que muchas veces dejar de lado la estructura de una norma para poder disfrazarse, jugar, y de ese modo vamos obteniendo información, vamos recogiendo el parecer de nuestro representado de modo tal de poder hacerlo conocer ante quien corresponde. En este mismo sentido, entendemos que resulta súper relevante también y siempre, dentro de la formación que vamos dando a nuestros representados en cuanto a sus derechos, el instar porque puedan hacer efectivo el ejercicio de su derecho a ser oído ante el tribunal, en audiencia reservada, en la cual primeramente se le deberá informar en qué consiste aquello, prepararlo, contarle cómo es una audiencia, con quién se encontrará, cuáles son las características de la misma, de modo tal que pueda sentir la confianza y que cuando llegue a esa instancia, sea a través, como se puede hacer a través de una conexión remota o en la misma dependencia del tribunal, sepa claramente o no sea una sorpresa con quién se va a encontrar y qué es lo que le van a preguntar o qué él puede decir. Evidentemente que el acompañamiento que se le hace en esa instancia también por curador es importante. Para quienes desarrollan la curaduría, muchas veces la audiencia reservada no entrega información novedosa porque ya se conoce, ya hay un contacto permanente con el NDA, de modo tal que la información que se va a recoger en esa audiencia ya para el curador es conocida. Y esa es la idea. Y obviamente con posterioridad a la audiencia, sea una audiencia reservada o una audiencia general que se pueda realizar, siempre es la necesidad de poder informarle, retroalimentar qué sucedió, explicarle en un lenguaje claro cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Ojalá se pudiera contar con que los tribunales pudiesen hacer aquella tarea. Resulta súper relevante para la unidad que un juez, una jueza pueda entregar esa información. Sabemos que es complejo en atención a las cargas de trabajo que tienen los tribunales, pero lo relevamos desde la experiencia que tuvimos hace poco tiempo con una audiencia reservada que se tomó que se hizo ante los oficios de Corte de Apelaciones acá de La Serena, y el ministro encargado, con posterioridad a la misma, también tomó contacto con la niña para darle a conocer que se había resuelto y en un lenguaje claro cuál había sido la consideración que se había hecho de su opinión en la resolución adoptada. En general, esta necesidad de hacer efectivo el derecho a ser oído, como mencionamos hace un momento, está consagrado o tiene su base en el artículo 12 de la Convención. Actualmente, en la ley 21.430, en el artículo 28 también se efectúa un desarrollo y hace patente muchas de estas consideraciones que hemos mencionado. En tercer término, mencionar que es también deber del curador, de la curaduría, realizar una defensa adecuada y especializada conforme a una estrategia que se deba elaborar previamente, que es necesario ir desarrollando en el tiempo en orden a hacer efectiva la consideración del interés superior como una cuestión primordial. Como se mencionó también por el profesor Sillero, la función del abogado o la abogada que ejerce la curaduría no basta con presentarse a una audiencia determinada o emitir una opinión meramente como un agente consultivo. Se debe constituir un litigante activo que efectivamente defienda los intereses de su representado, como lo haría cualquier litigante en el proceso, de modo tal de, por ejemplo, y solamente por citar algunas consideraciones, asistir a todas las audiencias que se programaron y se fijaron, sea audiencias ordinarias, digamos, o audiencias cautelares, de revisión, audiencias reservadas, todas las que en los distintos procesos se vayan generando. La labor del curador es asistir
También la posibilidad, la obligación prácticamente, dicho de esa forma, de poder hacer todas las presentaciones para ir dando impulso al proceso en la medida que los intereses son representados así lo demandan. Presentaciones que a veces tienen que ver con dar impulso al proceso, como lo menciono, de mera tramitación, algunas que tienen que, por función, solicitar medidas cautelares, hacer efectivo apercibimiento o solicitar apercibimiento respecto de otras instituciones o autoridades. La necesidad de presentar pruebas también al respaldo de la postura de la teoría que se levanta como este litigante, prueba propia, o objetar pruebas de los demás intervinientes, o excluir, solicitar solución de exclusión, y también, evidentemente, la importancia del ejercicio de los recursos procesales. Muchas veces se deja pasar, no es la idea es, si hay una resolución que afecta los intereses de tu representado, hacer valer aquella postura en las instancias que correspondan. Recursos que no tan solo tienen que ver con los recursos ordinarios, sino que también aquellos extraordinarios que el ordenamiento nos franquea y que efectivamente debemos utilizar. Entendemos que la representación, en la medida que se viene concibiendo esta defensa jurídica especializada, no tan solo y lo que estamos hablando hoy de materia de familia, no tan solo está radicada en este aspecto. Como dice la norma del artículo 50, es en todos los procedimientos administrativos y judiciales que le afectaren al NNA. En ese sentido, entendemos que la representación de estos líneas o programas especializados es multimateria, va desde familia, penal, laboral, administrativo, acciones o recursos ante los tribunales superiores de justicia. Debe comprender todas las necesidades que el NNA va presentando, y en ese sentido la actuación debe ser siempre activa. Y evidentemente que esta necesidad de ser un litigante activo exige una formación continua. Como se dijo precedentemente también, la formación no tan solo va en el tomar un diplomado, curso, seminario, magíster, lo que fuera, sino en esta constante formación en espacios de discusión, en espacios de debate, de diálogo, de reflexión, a veces a raíz de reuniones que se pueden desarrollar a propósito de un caso determinado, se pueden generar mucho conocimiento. Y no tan solo lo que tiene que ver con del ámbito jurídico específico, sino y fundamentalmente también en otras áreas del saber que son sumamente importantes para la labor que nos mueve. Y esto lo engarzo finalmente con el último aspecto que quería mencionar, que dice relación con este deber de manejar temáticas de infancia, pero no tan solo desde el punto de vista jurídico, de la norma concreta, sino de lo que otras disciplinas también nos van enseñando, que nos permiten entender conceptos, entender ideas, prácticas que se van desarrollando a propósito del trabajo que programas, instituciones realizan con los niños adolescentes, que nos permiten entender un plan de intervención, que nos permiten entender un peritaje, que nos permiten entender un informe de avance, que nos permiten conocer cuál es la oferta programática que puede tener, por ejemplo, el servicio Mejor Niñez, los servicios de salud. Y asimismo, también la necesidad de conocer la realidad del entorno de niños y adolescentes y cuáles son sus necesidades biopsicosociales. En este sentido, como mencionábamos recién, importante siempre la formación en esta temática, el conocer y el estar dispuesto a aprender y a escuchar al otro. Puede que en la institución, en el programa que trabajemos, no tengamos la chance de poder compartir con profesionales de otras disciplinas, como es la posibilidad que contamos en el programa de abogados de trabajar codo a codo con profesionales del área de la psicología y del trabajo social. O en la nueva línea de representación jurídica de la Corporación de Ciencia Judicial, que aparte de abogada está el rol de trabajador social. Pero en ese sentido, la comunicación permanente que se pueda tener con los distintos proyectos del Servicio Mejor Niñez, por ejemplo, en que es constante la comunicación con la dupla psicosocial,
también es bastante enriquecedor y nos va nutriendo de mucha información, de conocimientos prácticos, de visiones distintas, que es altamente relevante manejar de modo tal de poder entregar una representación adecuada a las necesidades de ese niño. Esto nos lleva a tener una continua coordinación con las redes. Como se ha mencionado, la ley de garantía que establece en su artículo 21, el principio de la intersectorialidad, nos mandata a generar una continua comunicación con las redes, servicio de mejor niñez, salud, establecimiento educacional, con todas aquellas que tengan que ver de una u otra forma con la situación del NNA. Tanto para recoger la visión, la experiencia, compartir ideas, contraponer a veces las opiniones que podamos tener discordantes en algunos puntos. Siempre debemos buscar las soluciones más efectivas y idóneas y oportunas para el caso concreto. Y en que también, obviamente, dentro del rol que le corresponde a la curaduría, también se buscará, se buscará el cumplimiento o monitorear el cumplimiento de aquellas resoluciones judiciales que disponen la práctica de alguna gestión, o también el cumplimiento de los compromisos que se van adoptando en las distintas reuniones o instancias de diálogo que se van desarrollando. Por último, evidente es que es suma relevancia conocer el entorno del NNA, conocer sus circunstancias cotidianas, particulares. Cada niño y adolescente tiene una realidad distinta, sea porque el lugar donde vive, sea por su origen, sea porque pertenece a algún pueblo originario, porque es un migrante, tiene alguna discapacidad, un montón de factores que van influyendo y que en cada historia es distinta y obviamente cada representación debe ajustarse a aquello. La comunicación con su familia, si están bajo el cuidado de ellos, con su auto significativo, o si están al cuidado del Estado a través de las modalidades alternativas como las residencias o los programas de familia acogida, los FAE. Es importante poder generar este acercamiento de modo tal de ir tomando esa información, viendo y conociendo aquellos factores que son relevantes para buscar la restitución de los derechos que han sido vulnerados, o también para ir solicitando a los tribunales para que adopten las medidas que mejor conduzcan al resguardo y garantía de los derechos de nuestros representados. En general, dicho desde el punto de vista, como mencioné al inicio, práctico, esta labor de curadora, quienes podemos estar en este ámbito ejerciendo la curaduría de niños y adolescentes, es algo que nos llama a un continuo aprendizaje. Todos los días se aprende, todos los días hay que lidiar con un montón de emociones que tienen que ver con la satisfacción que muchas veces nos da el escuchar a un niño contento, un niño que manifiesta una palabra de alegría producto de las decisiones que se han tomado a su respecto, o como muchas veces lidiar con frustraciones, con la falta de respuestas muchas veces, o tardías respuestas del sistema, con la cual tenemos todos que lidiar y tratar de empujar el carro hacia el mismo lado. Pero en sí es algo que yo creo que todos los que estamos en esto podemos decir que es sumamente enriquecedor, y quienes ejercen esta tarea es porque efectivamente existe un compromiso con la protección de los derechos de niños y adolescentes. Así que el llamado es siempre a considerar esta figura y al continuo aprendizaje. Acá es siempre entre todos ir nutriéndonos, dándonos conocimientos, dándonos la labor de aprender desde los mismos niños y adolescentes todo lo que ellos también nos pueden ir enseñando, y de modo tal de ejercer este rol siempre de una manera propositiva y siempre buscando hacer efectivos los derechos de nuestros representados de una manera corta. Así que eso, muchas gracias, y bueno, ha sido muy grato poder participar en esta actividad. Agradecemos a nuestros expositores y damos inicio a la ronda de preguntas, intercambio de ideas. Tal como le había señalado al inicio, las consultas se podían realizar a través del chat de esta reunión. Ya tenemos un par de preguntas, y también pueden levantar la mano para realizarla en forma directa, encendiendo su cámara y micrófono. Les solicito así que sean, por favor, preguntas breves y precisas para que no se extienda mucho la respuesta, y por supuesto que es todo siempre dentro del contexto de
la exposición que han efectuado ambos profesores acá en esta reunión, dentro de un contexto de respeto para que podamos ir avanzando con las intercambios de ideas de esta reunión. Vamos a comenzar primero con las preguntas que estaban escritas en el chat. La primera dirigida al profesor Sillero, efectuada por doña Loreto Tapia, quien pregunta lo siguiente: ¿qué opinión le merecen los casos y si a causa de susceptibilidad de adopción para el niño, niña o adolescente, y a este no se le informa aquello por su curador ad litem ni por la institución en la que se encuentra? Ahí sí. Gracias, Lorena. Bueno, el estándar de información al niño y de tener su opinión es universal, digamos, no debiera limitarse en ningún tipo de causa en particular. Así que me parece que no corresponde a los estándares actuales de las exigencias de la Convención Internacional ni de la legislación interna nacional. Si hubiera alguna razón particular que en un caso específico justificara no comunicarlo la susceptibilidad, bueno, es una cuestión que se puede discutir, pero habría que justificarlo en el caso específico. Pero la obligación de informar y de tener la opinión del niño es una obligación universal para todo tipo de procedimientos judiciales. Muchas gracias, profesor. La segunda pregunta efectuada por doña Carol Campo para don Juan Pablo Segovia es la siguiente. Dentro de las funciones propias del curador le corresponde la asesoría del programa interventor. Lo hace como pregunta, dado que los colaboradores del Servicio Mejor Niñez, que son llamados a la intervención psicosocial ante la ausencia de abogados en sus programas, tienden a pedir consejo y solicitar coordinación con la figura del curador, no comprendiendo incluso que éste podría exponer al programa en el proceso judicial o denunciar a éste por la atención poco oportuna o eficaz. Don Juan Pablo, tiene la palabra. Así es como comentario pregunta, pero efectivamente pasa que muchas veces de los programas interventores se requiere las coordinaciones con la curaduría, con las TEAs, que en este caso, como hablo como programa de abogados, tienen a cargo la curaduría. Efectivamente, en muchas ocasiones se pide la asesoría en algunos puntos. De nuestra parte, como lo mencioné, siempre el trabajo colaborativo va a estar presente, pero sí dejando claro cuáles son los roles. Los programas podrán, o los distintos proyectos a través de su equipo deberán ir formándose. El Servicio Mejor Niñez tendrá que ir entregando la formación en muchas áreas. Nosotros incluso hemos participado en actividades de capacitación en términos generales, tanto en la curaduría como en otras materias, para los distintos proyectos, pero efectivamente no es rol del curador o de la curaduría asumir un poco la tarea de llevar adelante las peticiones que puedan hacer los distintos proyectos o programas de la red de protección. Se podrá aportar, y siempre va a estar la función o la labor o el interés de colaborar, de exponer ideas, pero asumir esa tarea, entendemos que extralimita las funciones de la curaduría, por cuanto nuestra función dice relación con la representación de niños y adolescentes. Podremos compartir ideas, como menciono, pero no es nuestra labor poder asesorar y guiar muchas veces la labor de otros proyectos. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a continuar entonces con las preguntas. Pregunta para el profesor Sillero. En el entendido que el curador es el abogado del niño, niña, adolescente, y que representa al mismo y no solo a su interés superior, ¿podría accederse a una salida colaborativa conforme lo establece el artículo 75 de la Ley 19.968, sin que el curador hubiese tomado contacto con el niño, niño, adolescente? A ver, el estándar de representación legal en Chile todavía deja algunos espacios. Entonces, en principio, en la aplicación de los aspectos, digamos, de las garantías generales de la Convención y de la propia Ley de Probabilidad de Familia y también de la Ley de Garantía,
en toda intervención, y especialmente en aquellas que se va a buscar una solución, aunque sea colaborativa del caso, debiera haber participación del abogado o abogada del niño. Todavía hay una cierta confusión, que esto viene de cuando se elaboró la ley de tribunales de familia, de esto del curador. O sea, cualquier examen de la institución de curador del ítem de forma objetiva no debiera confundirse con el abogado y abogada del niño. En Chile sí se ha dado, digamos, y creo que esto es motivo de una aclaración legal más específica que debiera hacerse. Pero mi impresión a la pregunta específica es que debería ser considerada la opinión del niño o niña, y por lo tanto, especialmente en un caso de una solución colaborativa, es conveniente la asesoría jurídica especializada por la vía del curador. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a doña Ana González, que tiene su mano levantada para que efectúe la pregunta, y usted indica a quién se la va a realizar. Buenas tardes a todas y a todos. Mi consulta va en general para cualquiera de los dos expositores, y se da en la práctica dentro del marco del ejercicio de una curaduría del ítem designada por un juzgado de familia conforme al artículo 19, como se expuso, y su posterior ejercicio de la acción penal conforme al artículo 109 del Código Procesal Penal. Esto se refiere a la presentación de querella ante un juzgado de garantía. Yo trabajo en un juzgado de garantía. ¿Es posible la aceptación de una delegación de poder de esta figura? Mi duda surge porque no hace mucho, hace una semana atrás, se produjo un conflicto al interior del tribunal en cuanto un juez estimó que se había confundido la figura en cuanto a un patrocinio y poder y a una designación de curadora del ítem, y no permitió la delegación de poder. O sea, se designó un determinado abogado por el juzgado de familia, y ese abogado se hizo parte en nuestra causa penal y delegó poder en otro abogado. Entonces determinó que al ser una figura intuito persona, no era posible esta delegación. Y ante eso quedó la duda pendiente ahí, si era posible o no. Gracias. ¿Quién va a responder? No sé si don Miguel o don Juan Pablo. ¿Quién responde esta pregunta? A ver, generalmente a nosotros nos pasa eso. Entendemos que en nuestras apreciaciones entendemos que procede la delegación. En general la designación, y más en esta dinámica actual de líneas especializadas, de programas que ejercen la curaduría, evidentemente que se entiende que las designaciones son hechas al programa. Y ahí puede cualquiera de los curadores asumir esa actuación. Evidentemente que siempre se designa a alguien que la suma y la lleve adelante de manera prioritaria, pero evidentemente hay situaciones puntuales que también llevan a la necesidad de que otro curador o curadora tenga que intervenir en una determinada audiencia. En nuestro concepto entendemos que sí, independiente o sea, se trata de una designación que hace el tribunal, pero como abogado, como representante, asumiendo esta tarea de defensa jurídica especializada, por lo menos en nuestra opinión es que sí sería procedente la delegación. Más aún si ejercemos la acción penal presentando querella, también consideramos que viene el caso puede realizar esta delegación y poder intervenir en ese carácter. Perfecto. Muchas gracias. Doña María Carolina Prieto, que tenía su mano levantada. Sí, buenas tardes. Agradezco la invitación. Estoy un poco decolada aquí. Yo estoy en la lejana isla de Chiloé y agradezco la recepción y la actividad. Mi pregunta específica es ¿qué tan válido o qué corresponde al curador ad litem de un niño o un adolescente plantear solicitudes que estima que sean convenientes al interés superior de su representado cuando esa solicitud va en absoluta oposición a lo que su representado está expresamente pidiendo? ¿Cuál es el rol que el juez debe tomar ante una situación de esta naturaleza? Porque en materia civil o penal, derechamente creo que procede, yo soy de familia, en civil o penal, derechamente creo que procede declarar el abandono de la defensa.
Profesor Sillero, no sé si Sí, bueno, este es el debate sobre la discusión entre interés manifiesto y interés superior, ¿no? Y usted lo plantea de un modo final, es decir, se presenta una solicitud que el abogado considera que es parte del interés manifiesto del niño, así que protege algún derecho, por eso lo está pidiendo, y por otro lado, o que satisface un derecho, y por otro lado, incluso se puede informar que por parte del abogado que hay una oposición de parte del niño. ¿Cómo se resuelve esto comparativamente, ¿no? El problema es que la opinión del niño es el resultado de un proceso, no es algo episódico. Entonces, el problema normalmente se da en que la defensa jurídica o la representación jurídica debe realizar todos los esfuerzos posibles para que efectivamente el niño se forme un juicio propio respecto a la solicitud que se pretende plantear y tratar de cerrar la brecha entre interés superior abstracto, por decirlo de alguna manera, y interés manifiesto. Entonces, el ideal, cuando uno examina, por ejemplo, a Lauro Lundi o a una serie de otros especialistas sobre el tema, es que el procedimiento judicial permita, a través de audiencias, procedimientos de escucha u otros, que interés superior e interés manifiesto se alineen finalmente, ¿no? Y eso puede pasar desde un punto de vista de comprender mejor cuál es la opinión del niño y cómo la decisión que él tiene satisface mejor sus derechos, porque el interés superior va a exigir ciertas cuestiones de ponderación. ¿Qué derecho es más importante? Y por otro lado, también está la postura de que efectivamente se le pueda, de una u otra manera, entregar al niño más información para que él cambie, entre comillas, de su opinión, en forma libre, no forzadamente. Sin embargo, el caso es que nos encontramos frente a reglas, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, para ponerlo en el ámbito del derecho internacional, de derechos humanos, la regla del 32 de la Convención, que prohíbe el trabajo infantil, ¿no? Que protege a los niños del trabajo infantil y de todo trabajo que entorpezca su educación. El niño está obligado a... es decir, no puede efectivamente decir, bueno, mi interés es trabajar y no estudiar, ¿no? Bueno, además en Chile está el tema de la educación obligatoria, que es una... Entonces es un tema que siempre hay que ponderar y definir, pero no siempre, depende de cómo lo presente el abogado. No siempre implica un abandono de la defensa, así que el abogado lo presenta transparentemente, explicando que efectivamente hay una tensión entre lo que él considera la mejor interpretación jurídica para proteger sus derechos y su desarrollo y su interés superior versus la opinión del niño, de los esfuerzos que se realicen durante el proceso para tratar de alinear que ese juicio propio del niño tienda a comprender todos los elementos y, bueno, las reglas jurídicas que hay que aplicar finalmente. No sé si le explico, es un tema complejo, pero que fundamentalmente la respuesta no es binaria, no es sí o no. No siempre estamos frente a una regla, sino que debemos ayudar a que esa ponderación cierre la brecha. Yo creo que también Juan Pablo lo decía, en la práctica es un problema con que se topan habitualmente los abogados y abogadas, y para eso el equipo interdisciplinario, el espacio, la flexibilidad de las audiencias, permiten efectivamente ir cerrando esa brecha entre interés superior e interés manifiesto. Lo que sí creo que nunca se puede hacer y que vulnera y viola directamente todos los deberes profesionales es que el abogado actúe sin mencionar que, que la opinión del niño es distinta. Allí sí claramente él no puede actuar por el niño, ni menos ocultando la opinión del niño o no habiéndole preguntado. Muchas gracias. Don Claudio Soto, que tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. Saludos de acá de Osorno, abogado de familia de la Corporación de Asistencia Judicial. He litigado ya durante bastantes años en el ámbito de familia, desde se crearon los tribunales de familia y obviamente el hecho de que se pueda permitir que los niños sean oídos es obviamente algo relevante, ¿no es cierto? Y muy importante que se reconoce, ¿ya? Sin prejuicio de eso, quisiera preguntarle al profesor Miguel, no sé si don Juan Pablo, ¿qué piensan ellos si, porque me ha tocado por experiencia propia, ver que hay niños que tienen causas contenciosas, causas de medidas de protección, violencia intrafamiliar, y en cada causa se les destina un curador distinto? No sé cuál es la opinión del profesor Miguel o don Juan Pablo, en el sentido de que pienso que sí, que debiera unificarse, ¿no es cierto?, y que en todas estas causas el niño tenga un solo representante, un solo curador. No sé si hay alguna innovación en cuanto a normativa
a fin de que a futuro se pudiera garantizar eso y que no el menor sea revictimizado una y otra vez porque tiene que contarle en una causa una cosa a un profesional, en otra causa nuevamente lo mismo, y el menor obviamente después está votado. Ya finalmente ya no quiere dar a conocer la situación porque ha sido oído en diversa y por distintos profesionales. No sé qué piensan al respecto y si se pudiera de cierta manera garantizar eso. Hemos ido avanzando, tomo yo primero la posta ahí, pero hemos ido avanzando en eso. Evidentemente el principio que usted sostiene es el más lógico, que haya un solo abogado, o al menos un equipo de abogados, y que por alguna razón se debe ver a dos, pero que actúen coordinadamente y no en forma totalmente, defensa totalmente o representación totalmente independiente. La ley 21.057 establece un 110 bis nuevo en el Código Procesal Penal por el cual los niños que se encuentran, estamos hablando de la ley de entrevistas videograbadas, ¿no? Establece la obligación de designar curador del ítem en estos casos, ¿no? Y habla de los que carezcan de representante legal o por motivos fundados en las intenciones son independientes o contradictorias, con lo que corresponda, con aquel a quien corresponda representarlo, el juez deberá nombrar un curador del ítem. Si existe una causa de protección, ese mismo debiera ser el curador, ¿ah? Y esa ha sido la práctica. Entonces ya se empieza a establecer la obligación por una parte, que también tenía que ver con una pregunta anterior, con lo cual ya no hay duda de que el curador puede actuar en el proceso penal, es decir, hay una habilitación legal directa. Entonces lo lógico sería que el propio abogado que está trabajando en familia, él mismo, comparezca. No se espere que se designe a alguien, sino que comparezca directamente en atención a la reforma de la ley y que modifica, como digo, el Código Procesal Penal. No sé, Juan Pablo, perdón que me respondí ahí. No, está bien, profesor. Sí, efectivamente, desde la práctica coincidimos con eso, o sea, por lo menos desde de lo que se realiza por parte de la curaduría que me toca encabezar, es asumir la representación de los niños y adolescentes en todos los ámbitos en los cuales se ven involucrados. En virtud de la designación que se nos hace de parte del juzgado familiar que corresponda, se busca tener conocimiento de todos los otros procesos en cuales puede estar involucrado, no tan solo participar en las causas P o X, sino si se abren o tiene una causa C vigente, también se solicita la curaduría en esos procedimientos, y en el ámbito penal también. Se requiere la información al Ministerio Público de aquellas investigaciones a las cuales está asociado ese NNA, y en la medida que existan procesos vigentes o incluso las mismas investigaciones aún no formalizadas, se toma su representación y en su caso se ejerce o sea, por la autoridad respectiva, de modo de tener una sola curaduría en todos los procesos que evite aquello que manifestaba el colega también de esto de que el niño tenga que estar hablando con distintos profesionales en reiteradas ocasiones, que obviamente es lo que se trata de evitar, de generar esta victimización. Y si me permite una última pregunta. Bien cortita, por favor, que estamos muy... Esto para el programa de mi abogado, si ellos tienen algún tipo de pauta, porque obviamente se designa un curador, pero puede ser que se trate, por ejemplo, de una menor abusada. No sé si ellos tienen ahí algún criterio para discriminar qué persona asume en este caso la curaduría de esa menor, ¿ya? Porque puede que obviamente que se le nombre un hombre, a lo mejor no va a resultar a lo mejor lo más idóneo o lo que la menor eventualmente quiera. ¿Tienen alguna suerte de criterio para definir quién va a asumir esa curaduría? Sí, claramente, o sea, hay criterios que se definen de acuerdo a la conformación también que tienen los distintos equipos, porque no hay una regla que establezca tanta cantidad de profesionales, hombres o mujeres, sino que conforme a la formación, también a la preparación, a las características personales de quien ejerce la curaduría, también se va tomando las decisiones de la designación o asignación de una curaduría determinada, lo más adecuado y conveniente a las particularidades de cada caso. Evidentemente que si hay y evidentemente que si en el transcurso del ejercicio de la curaduría también se aprecia algún tipo de inconveniente en que ese profesional tenga la curaduría por distintos motivos, también se busca la instancia en que se pueda cambiar y otro profesional u otra criada asumir ese rol. Siempre hay una flexibilidad en ese sentido y poniendo de relieve la necesidad del NNA. Muchas gracias, que estén bien. Magistrado Pérez, que tiene su mano levantada, y esta sería lamentablemente la última pregunta que podemos responder.
sin perjuicio que las preguntas que están efectuadas por el chat, que son bastantes, y agradecemos la convocatoria para este aspecto, van a ser respondidas en forma interna por el ministro señor Pulgar para que no queden sin respuesta. Magistrado Pérez. Quesada, ¿se me escucha bien? Que tenía Sí. un poco de problemas con el audio. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es para el profesor Siglero en cuanto a su criterio respecto de la celeridad de los procesos, particularmente en materia proteccional, que nuestro legislador expresamente establece que son procedimientos rápidos, sin mayor formalizaciones o dilaciones procesales, teniendo también presente las reglas de Brasilia en cuanto al acceso a la justicia. Dentro de los principios que estas reglas establecen son precisamente la rapidez en las resoluciones judiciales. Desde ese punto de vista, en cuanto a la celeridad, rapidez de acceso a la justicia y de las decisiones judiciales, un poco vemos en la práctica truncado en la materialización de estos principios de acceso a la justicia reconocidos internacionalmente, en la práctica con la figura del abogado curador, cuando esta figura o este ejercicio de la curaduría no tiene los medios suficientes. Me refiero a falta de abogados en que no comparecen, muchas veces no tenemos abogados curadores en la audiencia y el juez se ve en el dilema de priorizar principios reconocidos por instrumentos o recogidos por instrumentos internacionales versus la representación que también entiendo es parte del debido proceso. Quiero saber su opinión respecto de cuál de los dos principios priorizar, particularmente en materias de medidas de protección, que para que sean eficaces tienen que ser rápidas. Bueno, ahí tenemos un problema serio, ¿no? Es un problema serio que al establecer una garantía, normalmente el no cumplimiento de esa garantía genera efectos procesales, ¿no? Que en algunos casos pueden ir desde la nulidad hasta simplemente que la audiencia no se puede realizar, dependiendo de la sede. De hecho, penal, la sí, ley 21.430 establece la nulidad del procedimiento. justamente, y ahora la ley de garantía establece justamente nulidades. Entonces, digo, ya esto, y por otro lado hay el problema que efectivamente la tutela debe ser inmediata, en muchos casos, ni siquiera, y no hay abogado o abogada presente. Eso es una brecha que va a haber que resolver, ¿no? Desde el punto de vista de proveer efectivamente de una debida asistencia jurídica permanentemente. En los casos de urgencia, en general en la legislación internacional se permiten en situaciones muy particulares tomar medidas cautelares, incluso sin presencia de abogado o abogada, pero tiene que haber una norma legal expresa, por supuesto, que lo autorice, y efectivamente por un periodo muy breve también, hasta que se pueda efectivamente subsanar el defecto del abogado o abogada. Nuestro problema es de cobertura, un problema serio, ¿no? Y que esa brecha va a haber que llenarla, porque el estándar es que haya abogado o abogada. Lo segundo, en su pregunta, es que la celeridad siempre debe ir en beneficio del justiciable. Toda la garantía de celeridad tiene que ver con el beneficio justiciable, entonces no es simplemente, nunca, o sea, no se puede tomar una medida excepcional en beneficio justiciable, aunque no haya representante, que en realidad va en beneficio del procedimiento, de la dilación del procedimiento, sino que tiene que probarse en esa situación excepcional que de no tomarse la medida judicial se estaría en grave riesgo de niño o niña de algunos de sus derechos. Y haría que la autoridad judicial se transformara finalmente en totalmente inidónea, o no efectiva. Hay una pugna y que tendría que resolver tribunales superiores, pero por ahora creo yo que las medidas urgentes cautelares fundadas en la cautela de un derecho que de no otorgarse podría verse lesionado o sería directamente lesionado, creo que debiera ser suficiente para que el juez de urgencia actuara y oficiara quien corresponde para poder subsanar la no presencia de abogado. Y por otro lado, la administración debe rápidamente establecer claramente
una suficiente cantidad de abogados y abogadas para cubrir los casos. Muchas gracias, profesor. Bien, con esta última intervención damos por finalizada esta charla. Agradecemos el gran interés que han manifestado todos y todas en esta instancia participativa, especialmente de nuestros expositores, lo que nos insta a continuar con la promoción y efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo ámbito. Muchas gracias, buenas tardes, y los dejo a todos cordialmente invitados para las capacitaciones bimensuales que realiza la Corte de Apelaciones de La Serena, las cuales van a ser comunicadas y difundidas del mismo medio que fue difundida esta reunión.